Bueno, ya le damos la bienvenida a nuestra primera visita de la tarde, que es nada más y nada menos que Héctor el Gringo Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal de Trabajadores. Gringo, Nora Anchar te saluda. ¿Cómo estás? Hola Nora, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, bien. ¿Cómo han sido estos días? Digo que han estado muy activas las de varias maneras. Ha estado muy activa. Vamos primero por el análisis de algunas de las medidas del ministro candidato. Empecemos por ganancias, si te parece. Bueno, a mí me parece un par de medidas muy importantes del gobierno. Digamos, esta que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, mal llamada ganancias, ¿no? Porque nosotros venimos desde hace muchos años planteando de que el trabajo no es ganancia. Exacto. Prácticamente se convirtió en una consigna y se venía avanzando, ¿no? Porque todas las medidas previas que fueron achicando la cantidad, el número de trabajadores alcanzado por este impuesto injusto, termina con esta decisión del gobierno la semana pasada, que me parece que fue un paso muy importante. Pero creo que aún más importante es precisamente que mañana se va a debatir la ley y podría quedar ya definitivamente establecido de que se elimina ese impuesto. ¿Cómo ves si se va? ¿Vos crees posible que se elimine la cuarta categoría? O sea, que el Congreso, más allá de las divisiones, entienda que esto tiene que ser votado. ¿Cómo va a ser? Yo creo, todo indica de que mañana va a haber, digamos, una mayoría que permita aprobar esta ley, que no es que elimina la cuarta categoría, pero la reduce a su mínima expresión, que de alguna manera fue el origen de este impuesto, ¿no? Que era en la época de Perón, cuando de alguna manera los sectores muy jerárquicos dentro de la empresa aparecían como empleados, cuando en realidad eran accionistas. A ver, contanos un poquito el origen del impuesto a las ganancias, ¿cuál es? Claro, es decir, esta era una deformación en algún momento de que sectores de dirección de una empresa con altos salarios aparecían en los registros contables de la empresa como en relación de dependencia. Entonces, el peronismo sí lo estableció con un impuesto que de alguna manera saltaba o corregía una desviación, una trampa, y ponía justicia, digamos. Pero bueno, con el correr de los años, eso ya quedó establecido, se fue extendiendo para abajo y quedó comprendido, digamos, ya cualquier trabajador con un nivel salarial, yo te diría que en muchos casos bajo, porque en el periodo del macrismo llegamos a tener más de 2 millones de trabajadores alcanzados por este impuesto, ¿no? Cuando nació entonces estaba atado al cargo, quiero decir, había de ponerle, no sé, estoy preguntándote, de gerente para arriba, digamos, había... Claro. Pero después esto se degeneró y quedó solamente la parte de los montos, con lo cual aquellos montos de trabajadores más calificados o de gremios que además podían pelear no solamente la calificación, sino salarios importantes, entonces quedaron comprendidos en este tema. ¿Es así? Exacto, eran alcanzados por este impuesto y entonces ya perdió todo el sentido que tenía originariamente, ¿no? Que era de alguna manera, ya te repito, era corregir lo que era una trampa, es decir, para eludir el pago de impuestos a un directivo de una empresa, de eso, que ganancia, que realmente tiene ganancia hoy en día, forma parte de la participación en la ganancia, aparecía en relación de dependencia. Esa era otra pregunta que te iba a hacer. Tenía que estar atado a formar una parte de su sueldo de participación en las ganancias, o alcanzaba con que fuera gerente de un banco, por ejemplo, te digo. No, en general era toda la parte directriz que se registraba como relación de dependencia para no pagar precisamente ganancias. Que además entonces, son los que no se van a gremiar a ninguno de los sindicatos del pertinentes. Por eso, esto va a apuntar, inclusive ahora la ley va prácticamente a lo que fue en sus orígenes el nacimiento de este impuesto, porque va a quedar a niveles muy específicos de gerenciales y todo lo demás que no tienen
nada que ver con los trabajadores en relación de dependencia, digamos, yo te diría bajo convenio, ¿no? Gringo, esto tiene que ver como cuando hacemos huelga, cuando se hace huelga, que entonces los jefes de cada sección se hacen cargo de las secciones. Digo, estoy pensándolo en los diarios, pero calculo que en todos lados es más o menos lo mismo. Cuando se hace una huelga, hasta determinado sector que está sindicalizado y después los jefes tienen que estar. Claro, y por supuesto, y hay toda una parte jerárquica que en muchísimas actividades tiene una habilitación en ganancias y todo eso de las empresas, cosa que no tenemos los trabajadores. ¿Vos sabés que esto... Sí, más allá... Sí. No, más allá de que la Constitución en el artículo 14 bis establece el derecho a participar en la ganancia, ¿no? Pero nunca se ha concretado en la práctica. Esto no tiene nada que ver con nada, lo que te voy a... No tiene nada que ver con lo que veníamos hablando, pero como hablaste de jerárquicos, y me acordé de que hay distintas disciplinas, ámbitos laborales, que tienen sindicatos de jerárquicos. Por ejemplo, si no me equivoco, SECBA tenía, o sea, en aquel momento SECBA... Claro, y esto... pero eso es otra cuestión. Por ejemplo, supervisores, personal supervisor, o vos tenés APSE, que es supervisión de energía, pero son trabajadores de un nivel de supervisión o de personal de jerarquía, pero que no son parte de la dirección de una empresa. Ah, correcto. No son un gerente de una empresa, no son parte de la estructura de dirección de la empresa. Claro, no hay sindicato de gerentes. Son personal jerárquico, y esos son sindicatos con sus afiliados. Bueno, eso están dentro de lo que nosotros consideramos la clase trabajadora organizada, porque son parte del movimiento trabajador, ¿no? Claro, por supuesto. Además, estamos hablando, y creo que el sentido de esta ley vuelve a la dirección de decir, bueno, el que sigue teniendo el impuesto a la ganancia van a ser, primero lo va a determinar un piso que está ligado a una cantidad en principio está ligado a una cantidad de salarios mínimos vital y móvil. Pero en general va a quedar comprendido ese personal ligado al financiamiento, a la dirección de una empresa, ¿no? Y va, fundamentalmente, no le va a permitir trampear a los que pueden ser hasta dueños de empresas, que a veces figuran en relación de dependencia, ¿no? Sí, ¿sabes qué te quería preguntar? Porque se me ocurre que también en aquella vieja mala costumbre que teníamos los peronistas de la movilidad social, y de lo aspiracional y demás, de repente alguien puede ir ascendiendo en la escala y entonces pasa a la gerencia, ¿no? Digo, puede ir pasando distintas cosas hasta llegar a un nivel gerencial. En ese momento, no importa cualquiera haya sido, en ese momento dejas de pertenecer al sindicato y entonces formas parte de lo jerárquico y te compete todo lo jerárquico, ¿verdad? Y en general sí, yo te digo, hay diferentes convenios y ramas, digamos. Hay empresas, actividades que tienen sindicalizado personal, ya te digo, de supervisión o jerárquico. Pero tiene un tope. No, tiene un tope, sí, por supuesto. Claro. Pero hay una cantidad importante de empresas en donde ya el personal gerencial, el personal de dirección pertenecen a la estructura empresaria. Claro. Por eso, como vos decías, por eso cuando hay no están encuadrados en una categoría de un convenio, y cuando hay una acción gremial de reclamo, en general, vos lo tenés parados en contra. Son los que precisamente actúan para boicotear una medida legítima. Claro, en algunos casos es carnereo y en otros es como sostener lo mínimo que es necesario. Digo, me estoy pensando otra vez, estoy con los gremios de servicios, tipo luz, tipo trenes, tipo ese tipo de cosas, ¿no? Que el que maneja tiene que ser, ¿es un carnero o el que maneja corresponde que hagan esas salidas? No, te digo, el derecho de huelga, tal cual está consagrado, no pone límites y no permite un reemplazo del trabajador que tiene una función por alguien que no tiene esa función. Es decir, un jerárquico no podría cumplir la tarea. De hecho, son como los colectivos manejados por los dueños. Claro, entonces prácticamente es así. Es decir, hoy prácticamente no tenemos un sector, que es lo que apuntan algunos sectores
de la oposición hoy en día, que dicen, bueno, van a reglamentar el derecho a huelga, e inclusive plantean que algunos sectores son tan estratégicos que la huelga va a tener, si antes de llegar a una huelga va a tener que cumplir con una cantidad de mecanismos y todo, tratando de disuadir la posibilidad de derecho a huelga. Estas preguntas en algunos países se aplica. Estas preguntas mías que parecían así como Heidis, y en realidad iba llegando a este lugar. Yo quería que fuéramos contando a la gente el derrotero de cómo se fue modificando la cabeza, no solamente de determinados sectores políticos que están abogando hoy por la abolición del derecho de huelga, o por lo menos una reglamentación diferente, sino también de las personas, o sea, los usuarios, los ciudadanos, también han ido modificando esto y han ido empezando a no entender demasiado de qué se trata tu derecho de huelga, cuando empieza un derecho, termina otro, y estas cosas se utilizan como muletillas, pero en realidad estamos como me parece a mí, hemos perdido algo que era mucho, en generaciones anteriores estaba mucho más claro, qué era una huelga, cuándo se hacía, por qué se hacía, quién era un carnero, quién no era un carnero, en fin, todas estas situaciones. Me parece a mí, y con esto te completo la pregunta, que también tiene que ver mucho la enorme masa de informalidad en el mundo del trabajo. Estamos hablando con Héctor Gringo Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal de Trabajadores. Me decías. No, yo siempre me remito, digamos, en lo histórico a que una constitución muy avanzada desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, como fue la del 49, que consagró los derechos de los trabajadores, el derecho al trabajo, una retribución justa, que determinaba que el trabajo era, en definitiva, el origen de todo, de la producción y todo lo demás, no incorporó el derecho de huelga. Y fíjate vos por qué no incorporó. Ahí hubo algún debate cuando se discutió esa constitución. Algunos decían que tenía que estar adentro de la constitución, y el propio Sampay, que fue un poco quien mayor argumento le puso a la constitución, decía que en el cumplimiento, es decir, establecer el derecho de huelga significaba de alguna manera reconocer que podía ser violada la constitución, porque si se cumplía la constitución tal cual era, consagrando todos los derechos como estaban, vos recordás, eso lo hemos perdido. Claro, no hacía falta aclararlo, digamos. No hacía, claro, es decir, aclararlo significaba ya reconocer que se podía violar la Constitución. ¿A qué punto hemos llegado que hoy no solamente es necesario aclararlo, sino es necesario instalarlo nuevamente? Exacto, y la involución que hemos sufrido, y de alguna manera esto se liga a lo que vos decías recién, el deterioro inclusive económico, la precarización, la pérdida del trabajo formal y lo demás, ha llevado cada vez más a una deformación, porque no se respetan los derechos y el único mecanismo que termina teniendo el trabajador muchas veces es la huelga, ¿no? Por eso nosotros reivindicamos, más que el derecho de huelga, reivindicamos fundamentalmente volver a fortalecer y consolidar los derechos del trabajador. El mundo del trabajo. Tienen que dar a su vez en un marco económico en donde procuremos un desarrollo pleno, que permita el pleno empleo, trabajo justo, digamos, está íntimamente relacionada una cuestión con la otra, ¿no? Absolutamente. Si no pareciera ser, claro, si no pareciera ser, bueno, caemos en esto que vos decís, que es cierto, que el hecho que a veces pareciera ser que ejerciendo el derecho de huelga un sector del trabajo está perjudicando a otros trabajadores, en la práctica es así, pero la solución no es reglamentar de tal manera que el trabajador no pueda defenderse con el único instrumento que tiene de lucha, que es la fuerza de su trabajo, ¿no? Quitar la fuerza de su trabajo. Vos sabés que yo he visto, he observado, cuando hacen las notas sobre la gente que intenta subirse a un tren o cualquier medio de locomoción para volver o llegar a su trabajo y no puede, y qué sé yo, y bueno, todo el mundo va a preguntar los móviles qué siente, qué piense, y me he sorprendido con mucha gente que dice, yo entiendo perfectamente lo que están pidiendo y seguramente deben tener derecho a pedir eso, lo que pasa es que yo quiero llegar. Digo, lo relativizan,
pero un poco ha bajado esa historia de ellos o nosotros. Un poquito, no te voy a decir que mucho, pero me da la sensación que la precarización ha provocado tantos estragos que hoy por hoy me parece que te sentís más cerca del que demanda también. Me parece. No hablo de Sí, no. no hablo de planero, No, es, no hablo de planes porque los planes son planeros, es como otra categoría del tema para la discusión a la que trae la sí, gente, no pero la nuestra, la que trae la gente. no, pero es como vos decís, cuando realmente existe, digamos, una mayor fortaleza, una mayor organización, es cuando más se achica este ejercicio de medidas como la huelga. Claro, Eso es democracia en la sociedad, es decir, democracia claro. porque hay convenios, porque se respetan las leyes, porque hay un diálogo, porque en una paritaria la parte patronal es comprensiva y entonces se podrá discutir con mucho fervor, con mucha fuerza, pero no se llega al paro. Esto ocurre en muchísimos gremios hoy en día. Vos fíjate que no es que ahora en plena hiperinflación, imagínate vos, si el mecanismo nuestro fuera pensar que la huelga es la que define, estaríamos en huelga todos los días, ¿Qué te porque parece? ¿Qué te discutimos parece? convenios todos los meses, ¿no? Además, Claro, ese otro problema ese, ¿no? Para ir cerrando, primero haceme sí, un panorama así de cómo están los gráficos en este momento. sí. Digo, cómo está la paritaria de ustedes, cómo está el sector, cómo está el mundo del trabajo de los gráficos. Contame. Bien, mirá, la actividad gráfica ha tenido una reactivación bastante importante en los últimos tiempos. Las dificultades con las que nos enfrentamos en algunos sectores es la escasez de insumos. Esto tiene que ver con todo el tema macroeconómico, las limitaciones en dólares para poder importar materia prima, a veces papeles que no se fabrican en el país u otros insumos, ¿no? Sí, Esa es la dificultad, no es que se ha paralizado la actividad. Bueno, y en función de eso, por supuesto, el problema más serio que tenemos es este tema de las remarcaciones de precios, de los insumos, y por supuesto el abuso que hay a veces de sectores dominantes, sector del papel, en donde se claro. produce poco tipo de papel en el país y está muy concentrado en 2 o 3 empresas. Bueno, ahí se nota que no tiene relación con la inflación, sino que la supera ampliamente al promedio inflacionario, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, ese es un problema en la parte productiva. En la parte paritaria, nosotros venimos discutiendo prácticamente acuerdos trimestrales. La paritaria nuestra es de abril a marzo en cada año. De entre abril y el mes de noviembre de este año hemos firmado un 94% de recomposición salarial. Hemos incorporado el bono del gobierno a la escala salarial, cosa que, digamos, el aumento en el valor horario, digamos, lo reciben todos los trabajadores, no aquellos que tienen un límite de salario, ¿no? Pero bueno, siempre preocupados porque lo que vos estás firmando en los acuerdos paritarios te parece un buen Claro. aumento cuando lo firmaste y a los 3 meses, No, es si no podemos increíble. controlar. Sí, Claro, no paro de explicar a nuestros oyentes, yo digo que la tienen clara igual que yo, pero no importa, yo cada tanto lo repito, que el hecho de que haya una paritaria casi en forma permanente, si no es uno, es el otro, es el otro. De hecho, yo tengo un boletín donde pongo paritarias todas las semanas, digo claro. acá en el programa, no es bueno, porque si nosotros tuviéramos una previsibilidad, la verdad que las paritarias como mucho serían cada 6 meses, pero si no eran anuales. O sea, Totalmente, totalmente. el hecho de que la tengas todos los días la paritaria significa que no hay manera de llegar a un número que te permita un marco de tranquilidad. Sí, aparte se produce ese fenómeno que, digamos, automáticamente se facilita la discusión paritaria porque el sector empresario que está dando el aumento ya sabe que lo tiene que volcar al Claro. precio y entonces esto es Claro. una cadena que no termina nunca, No ¿no? termina nunca. Por último, y Claro. para cerrar con esto, Sí. tu sector tiene muchísimo empleo de mano de obra calificada. ¿Están teniendo problemas con eso, con la formación de nueva gente? ¿Hay ingresos, nuevos empleos? El impacto de la incorporación tecnológica, la digitalización es muy fuerte. Nosotros le estamos dando mucha importancia a los centros de formación profesional. Nuestro gremio tiene
centros de formación en el Gran Buenos Aires, en Capital, porque es necesario, indudablemente, tener anticipativamente una estrategia para el tema tecnológico. Claro, de lo contrario, es arrasador. En el sector nuestro, por darte un ejemplo, la parte que era la más fuerte, que es la periodística, ha tenido, digamos, un impacto muy fuerte en cuanto a reducciones de talleres y de personal. Claro. No te digo ahora, sino con el proceso de incorporación en tecnología. Sí. Diarios, revistas, hoy es un sector que ha caído, pero ha crecido otro, que es el de packaging, envases, etiquetas y toda una impresión rápida que existe hoy en las pequeñas imprentas, en donde imagínate vos que van desde los banners, las gigantografías, claro, lo demás, claro. en donde se ha automatizado mucho, pero la formación del trabajador es muy importante para adaptarse a esa nueva tecnología, ¿no? Bueno, estuvimos conversando con Héctor Gringo Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. Sabés que yo tengo una aspiración, es que nosotros tenemos una sección que se llama Historias de Trabajadores y cada tanto queremos que alguno de estos dirigentes históricos, dirigentes con una enorme experiencia para contar, se pegue una vueltita por acá por la radio que queda en Callao 194, Callao y Perón, y se siente a conversar con nosotros, a compartir con unos mates por qué es, quién es, cómo fue, cómo es su historia, cómo es su vida. Así que echa la invitación, Gringo, el mes que viene te vamos a estar molestando para ver si tenés ganas de venir a sentarte acá en el estudio con nosotros. Será un gusto, sí, cómo no, coordinemos. Dale, sí. Gringo, dale. Bueno, Javier, quedó en tus manos ahora, a Michetti. Bueno. Un abrazo, y ¿sabés qué? Te dejo con los auténticos decadentes, porque el dinero no es todo, Gringo. Chau. Muy bien. Chau, un abrazo. Chau.